La Champions League no es controlada únicamente por la UEFA. En los papeles es ella quien toma las decisiones, pero en la práctica hay otra organización que tiene injerencia directa en la competencia, la EFC, dirigida por los grandes clubes de Europa. Sin su aprobación, la Confederación no puede mover un dedo en lo que respecta a la comercialización del torneo. Aquí me refiero a generar el dinero por el cual los 36 equipos quieren estar allí en primer lugar. Lo interesante es que esto no siempre fue así y se debe en gran medida a las distintas superligas frustradas. Para entender cómo llegamos a esta situación, les proponemos dividirlo en 5 etapas. La primera de ellas comienza en 1992 y la apodaremos Nacimiento. Allí fue cuando la competencia de clubes dejó de llamarse Copa de Europa para pasar a ser la Champions League. La clave es que no se trató solo de un cambio de nombre, sino que fue un movimiento que le otorgó el poder absoluto a la UEFA. Verán, el gran tema aquí fueron, son y serán los derechos televisivos, es decir, lo que pagan los medios para poder transmitir los partidos. Este dinero representa la principal fuente de ingresos del torneo y por lo tanto de los premios que luego reciben los clubes. Previo a la modificación de 1992, cada conjunto y país participante debía encargarse de gestionarlos. Real Madrid y Barcelona definían cómo se sintonizaba el evento en España, Manchester United hacía lo propio en Inglaterra y así siguiendo. A partir del nuevo sistema, la Confederación Europea centralizó todo el proceso. Ahora era ella quien se encargaba de vender la competencia para las distintas regiones. Luego, obviamente, reparten una porción con los equipos participantes, igual que como sucede hoy en día. La idea era que, al hacerlo de esta manera unificada, obtendrían un mayor poder de negociación frente a las cadenas televisivas y por ende más dinero. Algo totalmente cierto. Quizás el único problema residió en que esa misma lógica luego sería utilizada por el gran enemigo de esta historia, los clubes. En breve veremos por qué. Con el paso del tiempo, el torneo se volvió cada vez más relevante y comenzó a generar una enorme cantidad de fondos. A raíz de esto, los equipos comenzaron a prestar cada vez más atención a cómo se repartía el dinero, lo cual, obviamente, lleva a tensar su relación con la UEFA. Mientras que la Confederación controlaba el circo, los conjuntos sentían que ellos eran el circo y que por lo tanto debían tener más poder acerca de cómo se gestionaba. Así es como llegamos a la segunda etapa de nuestro recorrido, que llamaremos Primera Insurrección y empieza en el año 2000. El evento que da inicio es la fundación del G14, un organismo que reunía a los 14 equipos más importantes de Europa. Estos eran Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Liverpool, Marsella, PSG, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Ajax, PSV y Porto. Para que tengan una idea del poderío que había allí, de las 51 Champions League que se disputaron hasta el 2008, ellos concentraban 41 títulos, más del 80%. Lo interesante es que si comparamos ese grupo de clubes con este otro, que dio mucho que hablar en 2021, encontraremos varias coincidencias. Ya llegaremos a eso. El objetivo del G14 era uno solo: unificar fuerzas para imponerse tanto ante la UEFA como ante la FIFA. En el primer caso, la búsqueda era controlar la Champions League. En particular, solicitaban modificar el formato de juego para disputar más partidos de alto nivel y también recibir un mayor porcentaje del premio. Una conversación que tranquilamente podríamos haber escuchado la semana pasada. Pero, al mismo tiempo que solicitaban eso, la cadena de medios italiana Media Partner puso otra idea sobre la mesa: separarse de la Confederación Europea y crear su propia Superliga. Este fue el primer intento de derrocar a la Champions League. La empresa había tenido conversaciones con equipos como el Manchester United y el Milan, planteándoles que su alternativa ofrecía una mejor recompensa económica. Inmediatamente se dio a conocer esta noticia, llegó la respuesta de todo el ecosistema. Tanto FIFA como UEFA, además de las federaciones nacionales, amenazaron con suspender a clubes y jugadores en caso de avanzar con la propuesta. Gracias al contundente mensaje, lograron frenar aquel intento de rebelión. Eso sí, las demandas estaban más que claras y era cuestión de tiempo para que vuelva a ocurrir. Por eso, acto seguido, la Champions League introdujo importantes cambios. A partir de la temporada de 1999 se aumentó de 16 a 32 participantes. Esto no solo otorgó más cupos a las grandes ligas, sino que también agregó partidos e incrementó el monto a repartir. Las potencias no consiguieron su propio torneo, pero lograron aumentar el tamaño de la torta e inclinar la balanza a su favor. Cada vez que el fútbol da un salto así, aparecen también oportunidades para vender merchandising y otros productos, igual que como sucede actualmente, aunque, a diferencia de como era en aquella época, hoy la mayor parte ocurre en tiendas digitales, ya sea en los clubes como en cualquier negocio. El problema es que siempre pensé que lanzar una tienda era un proyecto gigante. Diseñar la página, conectar los pagos, acomodar los productos y después rezar para que todo funcionara. Honestamente me imaginaba semanas de trabajo y muchísimo estrés. Pero la realidad es que no debería ser así y allí es donde entra Odoo, el sponsor de este video. Odoo reúne todas las áreas de tu negocio en un solo sistema a través de aplicaciones que trabajan juntas. Y una de las que más me sorprendió fue la de comercio electrónico. Lo que más me gustó es que cualquiera puede crear su tienda online en minutos. Funciona igual que
que el editor de sitios web que les enseñé la semana pasada. Solo arrastran los bloques ya armados y van construyendo cada sección sin escribir una línea de código. Literalmente pueden ver su tienda tomar forma mientras la hacen. Pero claro, una tienda no es solo diseño, también necesitamos cobrar. Por eso, la app se integra fácilmente con los principales métodos de pago como Stripe, PayPal o Mercado Pago, así que no tienen que hacer configuraciones raras para poder vender. Además, ya trae herramientas concretas para aumentar las ventas, recomendaciones de productos, recuperación de carritos abandonados, cupones de descuento y varias cosas más que normalmente tendrían que pagar por separado. Y lo mejor es que como todo está integrado, cada interacción que pase en su tienda se guarda automáticamente en el CRM. Así pueden dar seguimiento a sus clientes y hasta automatizar el inventario, las ventas y la facturación sin tener que saltar de una plataforma a la otra. Ah, y un dato importante, la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita sin límite de usuarios. Así que si quieren comenzar a armar su tienda online, les dejo el link en la descripción o también pueden escanear este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Gracias Odoo por patrocinar este video. Volviendo a los clubes, la otra gran batalla del G14 fue frente a los eventos de selecciones nacionales. Los conjuntos nunca quieren ceder a sus jugadores, ni hoy ni hace 20 años. Esto se debe a que al final del día son ellos quienes pagan su salario y deben hacerse cargo ante eventuales lesiones. El inconveniente por aquel entonces es que tampoco recibían ningún tipo de compensación por dejarlos ir. Umberto Gandini del Milan dijo: nosotros pagamos el sueldo de los jugadores, pero otros se llevan a nuestros empleados para ganar dinero y no recibimos nada a cambio. El tema explotó en 2004 cuando el conjunto belga Charleroi se quedó sin el marroquí Olmers durante 8 meses debido a una lesión que sufrió con su selección. A raíz de ello, el G14 inició un juicio contra la FIFA pidiendo indemnizaciones por, escuchen bien, 860 millones de euros. Para que tengan un punto de referencia, era un monto muy cercano al 100% de lo que generaba la Champions League en aquellos años. Una verdadera locura. Thomas Kurt, director general de la organización, dijo: no queremos que los clubes reciban dinero cada vez que ceden a un jugador. Solo queremos un porcentaje de los ingresos de las grandes competiciones. Esencialmente, se estaba refiriendo a quedarse con una parte de la Copa del Mundo y la Eurocopa. Esta situación, sumado a nuevos intentos de tener su propia competencia de clubes, volvieron la escena cada vez más tensa. Si algo no cambiaba, era cuestión de tiempo para que la situación se torne irrecuperable. Sin embargo, en 2007 apareció este señor para subsanar gran parte de los problemas. Se trata de Michel Platini, quien en dicho año asumió como presidente de la UEFA y da inicio a la tercera etapa de esta historia, que llamaremos colaboración. El francés llegó con una idea muy clara: recomponer la relación con los clubes, pero no simplemente cediendo ante sus demandas, sino integrándolos bajo el paraguas de la Confederación Europea. Luego de varios meses de trabajo, el 21 de enero de 2008 se firmaría una suerte de tratado de paz conocido como Memorando de Entendimiento. En primer lugar, tanto la FIFA como la UEFA se comprometieron a recompensar a aquellos equipos que dejen ir jugadores a sus selecciones. En la Eurocopa de 2008, por ejemplo, entregaron 43,5 millones de euros por esta razón. Además, también se les dio cierta participación dentro de los formatos de los torneos y el calendario. A cambio, Platini solicitó que el G14 se fusionara con el Foro de Clubes Europeos, una organización asociada a la Confederación que nucleaba a otros 103 conjuntos. Así fue como nació la ECA, comúnmente conocida como Asociación de Clubes Europeos. El acuerdo era que este organismo sea el único que representaba a los equipos y tenga lugar en las decisiones. Finalmente, los grandes también se comprometieron a no participar en competencias que no fueran avaladas por la FIFA o la UEFA. Durante los años posteriores, la cosa funcionó muy bien. En 2012 entró en vigencia un nuevo memorando de entendimiento que continuó con la misma línea de trabajo. La Confederación Europea pasó de pagar a los clubes aquellos 43 millones por la Euro de 2018 a 100 millones en la de 2012 y 150 millones en la de 2016. Lamentablemente, a finales de 2015, la relación se volvió a tensar una vez más. Quizás la mejor forma de entender por qué sea recordando aquella entrevista en la que le preguntaron a Noel Gallagher si era feliz. No sé si la vieron, pero la respuesta fue esta: tengo 87 millones de libras en el banco, un Rolls Royce, 3 Stalkers, estaré en el directorio del Manchester City y soy parte de la mejor banda del mundo. ¿Soy feliz con eso? No, yo quiero más. Este caso con los clubes es bastante parecido. Los grandes continuaban sintiendo que debían conseguir más de lo que estaban recibiendo. Por ende, comenzaron a aumentar la presión para impulsar cambios en esa dirección. Así, entramos en la cuarta etapa de nuestro recorrido, la cual llamaremos Segunda Insurrección. En 2016, Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la ECA, dijo: no deberíamos excluir que en un futuro pueda crearse un campeonato europeo con los grandes de Italia, Alemania, España, Inglaterra y Francia, ya sea a través de la UEFA o en una organización privada que acogería
limitaría a unos 20 equipos. Los mejores clubes son cada vez más fuertes respecto a los demás y otro torneo ya están haciendo más allá de la Liga de Campeones. La forma en la que operan se convirtió ya en una suerte de marca registrada. Amenazan con crear su propia competencia para así obtener una situación más favorable en la Champions League. Spoiler alert, volvió a funcionar. Las potencias consiguieron 2 claras victorias de cara a la temporada de 2018. En primer lugar, se pasó a garantizar 4 lugares en la fase de grupos para las 4 ligas más grandes. Previo a esto tenían 3 en dicha instancia. En segundo lugar, más importante aún, se modificó el sistema de reparto de dinero. Hasta aquella edición, el pozo se repartía en base a 3 conceptos: un fijo asegurado por participar, otra parte dependiendo del rendimiento en el torneo y finalmente lo que se llama Market Pool, que responde a cuánto aporta cada país en términos de audiencia televisiva. Sin embargo, en 2018 se agregó un cuarto elemento: el coeficiente histórico. Esencialmente, se trataba de una partida que premiaba los resultados durante los últimos 10 años, por lo que los conjuntos que estuvieron allí arriba se aseguraban un monto sustancial incluso si su desempeño en dicho año no era bueno. El resultado había sido claro: las potencias mejoraron su posición en la máxima competencia europea. Dichas normas se habían establecido válidas hasta el año 2021. Allí se abría una nueva ventana de negociación y los clubes una vez más estaban listos para hacer su jugada preparada. Andrea Agnelli, presidente de la ECA por aquel entonces, dijo: la Champions League vale 1.500 millones de euros en derechos de televisión frente a los casi 7.000 millones de la NFL. Los estudios de mercado demuestran que de los 2.000 millones de aficionados al deporte en el mundo, 1.600 son fans del fútbol y únicamente 150 millones lo son del fútbol americano. Hay que reflexionar acerca del potencial inexplorado en los formatos actuales de competición en el fútbol. Por eso, en 2019 se comenzó a discutir algo que significaría un cambio radical en el torneo: eliminar la clasificación mediante las ligas nacionales y establecer un sistema de ascensos y descensos dentro de los eventos europeos. Esto aseguraría que, si las potencias tenían un rendimiento aceptable en la Champions, volverían a participar al año siguiente. Obviamente, la propuesta destruía gran parte del valor de las ligas nacionales y también afectaba negativamente a los clubes más pequeños que sueñan con un buen rendimiento a nivel nacional para así clasificarse al torneo. Por esa razón, puertas adentro de la UEFA, la idea fue descartada rápidamente, aunque ciertamente el concepto quedó dando vueltas. Tener un campeonato europeo con un sistema cerrado era lo que las potencias siempre habían soñado. Por eso, muchas de ellas consideraron que esta vez sí podía volverse una realidad. Así fue como el 18 de abril de 2021, 12 clubes anunciaron la creación de la nueva Superliga. Ellos fueron Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atlético Madrid, Inter, Milan y Manchester City. Si volvemos a la lista que fundó el G14, notaremos que hay varios sospechosos que se repiten. La primera consecuencia del lanzamiento fue su inmediata salida como miembros de la ECA, quien seguía asociada a la UEFA. La idea era una competencia de 20 equipos donde siempre participaran los 15 fundadores más 5 invitados. El comunicado oficial marcaba que su creación respondía a la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo. El evento prometía un pozo a repartir de 4.000 millones de euros, cerca del doble que los 2.000 millones que había entregado la Champions League aquel año. Y eso que el campeonato de la Confederación Europea debe distribuirlo entre 32 equipos contra 20 de haciendo que la retribución individual sea todavía más alta. Lamentablemente para ellos, el proyecto fue desmantelado en cuestión de horas. Absolutamente todos los que no formaban parte de ese torneo salieron a atacarlo. Me refiero a la UEFA, a las federaciones nacionales y hasta los propios gobiernos. Alexander Ceferin, presidente de la Confederación Europea, dijo que se trataba de un escupitajo en la cara de los fans del fútbol y la sociedad en general. Gianni Infantino, referente de la Federación Internacional, también lo dejó en claro: solo podemos rechazar con fuerza la Superliga, que se trata de una tienda cerrada y separada de las instituciones actuales. No hay dudas de la desaprobación por parte de la FIFA, quien apoya totalmente a la UEFA. Incluso entrenadores de equipos que formaban parte de la nueva propuesta, como Jürgen Klopp en el Liverpool y Pep Guardiola en el City, se posicionaron en contra. A raíz de semejante respuesta, en menos de 48 horas todos los ingleses se habían bajado. Lo hicieron incluso aceptando una dura penalidad por parte de la Premier League. La misma los multó con alrededor de 3,5 millones de libras a cada uno y, más importante aún, acordó una deducción de 30 puntos en el torneo local si volvían a unirse a cualquier intento de Superliga en el futuro. Días más tarde también se bajarían Atlético Madrid, Inter y Milan. Algunas semanas después, ya con la propuesta totalmente desmantelada, aquellos que se habían dado de baja pidieron volver a incorporarse
incorporarse a la ECA. El segundo intento de revelación también había fallado. De esta manera, entramos en la quinta y actual etapa, a la que llamaremos tensa calma. No sé si lo notaron, pero hubo un club grande que no formó parte de dicho intento de Superliga, el PSG. Tranquilamente podría haberlo hecho. Domina cómodamente en su país y podría haberse beneficiado enormemente de una competencia regular frente a los más poderosos de Europa. Pero no fue el caso y ciertamente tuvo recompensa. Luego del temblor, Nasser Al-Khelaifi, su presidente, se convirtió en el nuevo director de la ECA. Al-Khelaifi declaró que el proyecto disidente estaba impulsado por el interés propio y que Paris Saint-Germain cree firmemente que el fútbol es un juego para todos y que como club de fútbol son una familia y una comunidad cuya fábrica son los propios fans. El catarí se posicionó como una suerte de bombero en medio de la crisis. Apoyó a la UEFA y defendió la Champions League. Eso sí, seguía siendo el máximo referente del conjunto parisino y buscaba lo mejor para ellos. Con lo cual, dicho respaldo no significaba que les daría la razón en todo. De hecho, no lo hizo. Aprovechando los puntos que planteaba la Superliga, impulsó nuevas reformas en el evento continental. En primer lugar, como sabrán, desde 2024, el formato de la competencia pasó a un sistema de liga. En segundo lugar, todavía más relevante, la ECA, actualmente renombrada EFC, ganó considerablemente más poder en el plano de las decisiones económicas. Es en este momento de la historia donde los clubes realmente pasaron a controlar una parte relevante del evento. Verán, en 2017, previo al intento de revolución, se había creado la compañía UEFA Clubs Competitions S.A. como un proyecto común entre la Confederación Europea y la ECA. Cada una poseía el 50% de esta entidad y la idea era crear un espacio de trabajo en conjunto. Su rol por aquel entonces era asesorar y recomendar sobre asuntos estratégicos, lo que en la práctica no significa mucho. Durante los primeros años no tuvo gran injerencia. Sin embargo, eso acaba de cambiar. La empresa modificó su nombre a UC3 y pasó a controlar todo el proceso de venta de los derechos televisivos. ¿Se acuerdan que dijimos que esta era la clave económica del evento, no? En su página web declaran: UC3 es la entidad comercial responsable de generar ingresos a partir de las competencias de clubes de la UEFA y de generar valor para nuestros socios. Nuestra organización supervisa la gestión, venta y distribución de todos los derechos comerciales, incluidos los derechos de medios, patrocinios y licencias de las competencias de clubes de élite masculinas y femeninas de la UEFA. Esto significa que ya no es la Confederación Europea quien unilateralmente define cómo se generan ingresos con la Champions League. Ahora lo hace esta empresa, UC3, sobre la cual los clubes tienen el 50% de la propiedad. Y aunque allí no se define cuánto se lleva cada conjunto al final del día, les da considerable poder sobre la gestión de la competencia. Solo basta recordar este video de la Premier League donde vimos que parte de su creación respondía a que los equipos querían tener un mayor poder sobre cómo funcionaba el torneo. Aquí ocurre algo muy similar, y los primeros resultados ya están a la vista. De cara al ciclo que irá desde 2027 hasta 2031, se están introduciendo importantes modificaciones acerca de cómo se comercializarán los derechos televisivos del evento. Hay mucho foco puesto en las plataformas de streaming, a tal punto que ha salido la noticia de que Netflix estaría interesada en transmitir toda la competencia. Parte de ese interés surge de que la compañía UC3 diseñó paquetes específicos que se ajustan a las necesidades de estas compañías. Con lo cual, la disputa entre la UEFA y los grandes clubes parece haber encontrado ciertos puntos en común. El foco pasó de estar en cuánto se lleva cada uno a cómo se generan esos fondos en primer lugar. Con esto, obviamente, no queremos decir que no hay discusiones acerca del sistema de distribución. Está claro que los grandes sigan buscando quedarse con una porción cada vez mayor, pero bajo esta nueva lógica en la que pueden influir sobre la creación de dichos fondos, tienen menos incentivos a abrirse y crear su propia competencia. Supongo que, en última instancia, la pregunta que explica cómo se mueve el poder entre estos dos grupos es quién necesita más al otro. Si los grandes clubes a la competencia o si esta a las potencias. Lo que sí está claro es que hay una enorme cantidad de dinero en juego y que cuanto más suba la apuesta, mayor será el escrutinio acerca de qué sucede con todo eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Se dará un nuevo intento de Superliga en los próximos años? Los leemos en los comentarios. Eso sí, antes fíjense si ya están suscritos. Nos vemos la próxima.